Hola, queridos espectadores. Hay reencuentros que parecen traer consigo la felicidad, pero terminan desvelando tragedias inesperadas. Después de muchos días de ausencia, Alan regresa de repente justo cuando Tubby está esperando un hijo y debe enfrentar sola todos los malentendidos y sufrimientos. El reencuentro que parecía tranquilo lleva a los tres, Tubby, Alan y Ba-Hung, a un torbellino de emociones, amor, resentimiento, remordimientos y decisiones difíciles. ¿Volverá Alan para redimir sus errores? ¿O solo hará que las heridas en el corazón de Tubby se profundicen y Ba-Hung, el padre que antes se oponía con firmeza, será capaz de perdonar? No te pierdas esta historia llena de drama y lágrimas. Si te gustan las historias llenas de emoción, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario para acompañarnos y apoyarnos. Ahora, la historia comienza. Bajo la suave luz de la tarde, la pequeña casa de Ba-Hung seguía tranquila como siempre. El viento movía suavemente las filas de verduras en el jardín, trayendo consigo el aroma familiar de la tierra mojada. Tubby se inclinaba para cuidar las plantas, sus manos delgadas pero cuidadosas, con la respiración más lenta que antes. Su figura ya no era la misma con el peso de un embarazo, pero en sus ojos seguía la misma fortaleza silenciosa. Desde el pequeño camino que lleva a la casa, una figura se detuvo. Alan. Él observaba a Tubby desde lejos con el corazón apretado. Después de tantos días de separación, tantas noches de insomnio, todo se concentraba en ese momento. La casa seguía allí, el jardín seguía verde, pero la persona que él amaba se veía más delgada, más frágil. Alan dio un paso atrás, como si temiera que con solo moverse un poco, todo aquello se desvaneciera. Se paró detrás de Tubby. Vi su voz temblorosa, pero intentando mantener la calma. «Tubby, ¿estás bien?» Tubby se quedó congelada. Las manos que sostenían las verduras comenzaron a temblar. Se dio vuelta los ojos abiertos de incredulidad ante lo que veía. En un instante, toda la fatiga, la tristeza, la preocupación acumulada se desvanecieron. «¿Alan?» Ella se quedó sin palabras. Luego de repente comenzó a reír una sonrisa tan brillante como el sol, mientras las lágrimas caían silenciosamente. ¿Dónde has estado?» Sin esperar la respuesta de Alan, Tubby dio un paso rápido hacia él, como si temiera que él desapareciera una vez más. La alegría del reencuentro la hizo olvidar todos esos días de soledad, esas noches interminables en las que solo podía abrazar su barriga y soportar el dolor de la ausencia. Ba-Hung salió de la casa y al escuchar la voz familiar se detuvo. Al ver a Alan en el jardín, quedó paralizado por un segundo. Luego su mirada se suavizó. «Alan, has vuelto». Su voz era más suave, sin la severidad de antes, reemplazada por una alegría y una pequeña culpabilidad difícil de ocultar. «Está bien que hayas vuelto. Está bien que hayas vuelto». Alan bajó la cabeza en señal de respeto a Ba-Hung, su corazón lleno de emociones encontradas. Miró de nuevo a Tubby, su voz lenta y llena de arrepentimiento. «Perdóname por haberme ido tanto tiempo. Ba-Hung no me dejó acercarme a ti. No me atrevía a discutir. No quería hacerte sufrir más». Tubby miró a Alan, sus ojos se suavizaron. Extendió la mano y tomó la suya, un apretón de manos tembloroso pero cálido, como queriendo transmitirle todo lo que ella había soportado. «No te castigues más». Sacudió la cabeza, su voz se ahogaba. «Fue papá quien te culpó injustamente. No tienes la culpa de nada». Tubby bajó la mirada poniendo una mano sobre su barriga con los ojos llenos de lágrimas. «Este bebé es culpa mía. No lo dejé claro desde el principio. Dejé que todo se fuera demasiado lejos. Te hice sufrir mucho». Alan apretó con fuerza la mano de Tubby, su corazón dolorido. «No, Tubby.
Nunca te culpé. Solo quiero que estés bien, que ambos estén bien. Con eso para mí es suficiente. Ba-Jung se quedó mirando a los dos en silencio, su corazón más suave. Tosió levemente para ocultar su emoción. Bueno, vayamos a casa. Desde ahora todo lo que pase lo afrontaremos juntos. En ese momento la pequeña casa parecía más cálida. El viento seguía soplando a través del jardín, el sol se inclinaba sobre el viejo porche. Pero en el corazón de cada uno, una puerta se había abierto. Después de malentendidos, después de dolor, al fin había reencuentro con ternura y esperanza. La tarde caía lentamente. La luz del sol al final del día se cruzaba sobre el porche de la casa, tiñendo de un amarillo suave el jardín familiar. Dentro Tu-bi estaba arrullando a Lindo para que se durmiera. El ambiente estaba extrañamente silencioso, solo se oía el suave murmullo del viento moviendo las hojas del techo. Ba-Jung estaba fuera en el porche con un cigarro ya casi consumido en la mano, pero lo había olvidado. Su mirada seguía a Alan, que estaba ocupado arreglando la cerca frente al jardín. Su figura más delgada, pero cada gesto era cuidadoso, lento, como si temiera dañar algo relacionado con esa casa. Ba-Jung aclaró su garganta suavemente. Alan, entra un momento. Alan se sorprendió, dejó la pinza rápidamente. Se limpió las manos en su camiseta antes de acercarse. Frente a Ba-Jung, mantuvo el gesto de inclinar la cabeza en señal de respeto. El aire entre los dos se volvió pesado, lleno de palabras no dichas y de heridas que aún no cicatrizaron. Ba-Jung miró hacia el jardín, su voz se hizo más grave. Quiero decirte algo, Alan. Alan guardó silencio. Sabía que a veces el silencio era la mejor manera de escuchar. Ba-Jung suspiró profundamente como si tratara de liberar los meses de arrepentimiento. Durante el tiempo que te fuiste, Tu-bi sufrió mucho. La vi adelgazando, llorando todas las noches mientras abrazaba su panza. Ahora me doy cuenta el que más sufrió. No fui yo, sino ella. Sus manos rugosas se apretaron, su voz tembló. Te culpé injustamente. Pensé que la habías abandonado, que eras irresponsable. Tenía miedo. Miedo de que mi hija cayera de nuevo en lo mismo. Miedo de que sufriera otra vez. Pero ese miedo me hizo alejarte de ella. Alan levantó la vista a sus ojos rojos. Lo entiendo, señor. Nunca lo culpé. Si yo fuera tú, también habría hecho lo mismo para proteger a Tu-bi. Ba-Jung lo miró y por primera vez sus ojos no mostraban severidad, sino la culpa de un padre que se equivocó. Pero realmente me equivoqué, Alan. Su voz se ahogó. Te dejé solo afuera, dejé que pasaras frío, hambre, sufrimiento, mientras tú siempre pensabas en Tu-bi. Bajó la cabeza profundamente avergonzado. Te pido perdón. En ese momento Alan se quedó paralizado. Nunca pensó escuchar esas palabras de Ba-Jung, un hombre que siempre había mandado, siempre había cargado con todo, ahora pedía perdón con total sinceridad. Alan negó con la cabeza, rápidamente dando un paso hacia adelante. Por favor, no diga eso. Nunca guardé rencor, solo con que hoy me dé la oportunidad de quedarme de cuidar a Tu-bi y al bebé, ya estaré contento. Ba-Jung lo miró fijamente, los ojos se le humedecieron. No te pido que seas rico o exitoso, solo te pido una cosa. Colocó su mano sobre el hombro de Alan. El peso de su mano era cálido pero firme. Pase lo que pase, quédate con ella. No dejes que Tu-bi se quede sola otra vez. Alan asintió con firmeza. Lo prometo. Aunque tenga que renunciar a todo, no dejaré a madre e hija. Tu-bi salió de la habitación. Había escuchado las últimas palabras. Las lágrimas caían silenciosamente, pero sus labios se curvaban en una sonrisa suave. Lindo se asomaba por detrás de ella, mirando con curiosidad a los dos hombres en el porche. Ba-Jung
Se dio vuelta y al verla, dijo suavemente con voz grave pero cálida: «A partir de ahora, esta casa tendrá a alguien más para compartir la carga». En la luz tenue del atardecer, los tres se quedaron juntos. No hicieron falta más palabras, solo la comprensión mutua. Una disculpa tardía pero suficiente para sanar las grietas y abrir un nuevo camino, un camino donde el amor se pone por encima de todo malentendido. Desde que Alan regresó, la pequeña casa se ha vuelto inusualmente cálida. Tuvai está mucho más feliz, y su alegría se refleja en cada mirada y sonrisa. Ya no se siente sola cuando sale al jardín, un lugar donde antes solo ella caminaba, en silencio, observando las plantas y el césped. Ahora Alan siempre está allí, dando un paso atrás, silencioso, pero constante como si nunca se hubiera ido. Su presencia es un cambio pequeño, pero lo suficientemente grande como para llenar la casa con la paz que Tuvai había buscado durante tanto tiempo. Entonces, esa tarde, como una rutina ya establecida, Tuvai entró a la cocina más temprano de lo usual. Su largo cabello estaba atado detrás de su cuello y sus manos moviéndose rápidamente mientras lavaba las verduras y preparaba la comida para la familia. Alan estaba a su lado, sosteniendo el cuchillo de manera torpe. Su mirada no se apartaba de ella, como si temiera que un solo movimiento erróneo pudiera romper la tranquilidad de ese momento. Tuvai lo miró, sonrió levemente y dijo con tono alegre: «Eres muy hábil, pero si sigues así toda la familia se quedará con hambre». Su broma hizo que la cocina se llenara de risas. Era un sonido que hacía mucho que Tuvai no escuchaba en ese espacio. El humo de la cocina se elevaba, el aroma del arroz cocido se mezclaba con el de las verduras salteadas de manera sencilla, pero todo era suficiente para calmar el corazón. Aunque eran platos simples, Tuvai sentía claramente el sabor del cariño de esos días felices que pensó que ya nunca más viviría. Fuera, Bahung estaba sentado en silencio mirando hacia la cocina. No dijo nada, pero de vez en cuando desviaba la mirada como si quisiera ocultar las emociones que se estaban acumulando en su interior. Al ver esa escena, se dio cuenta de que lo que Tuvai había necesitado durante todo ese tiempo no era dinero ni cosas materiales, sino alguien con quien compartir los momentos difíciles de la vida. Eso era lo que le había faltado, y ahora Alan, aunque también sufría, era exactamente la persona que Tuvai más necesitaba. Cuando la comida fue servida, toda la familia se sentó junta. Cada uno tomaba un poco. Los platos eran simples pero llenos y justos. Tuvai se sentó junto a Alan. A veces, sin darse cuenta, le servía más comida, como si nunca se hubieran separado, como si entre ellos no hubiera distancia. La comida era sencilla, pero estaba llena de amor. Bahung lentamente dejó su tazón en la mesa. Miró a Alan por un largo rato. Su mirada ya no era severa, sino llena de ternura y sinceridad. Tras un largo silencio, habló con voz grave, pero sin la rigidez de antes. «Alan». Alan levantó la vista sorprendido. «Sí, señor Bahung». Respiró profundamente. Sus ojos mostraban una expresión pensativa. No dijo nada apresuradamente, sino que continuó reflexionando como si esas palabras se hubieran estado acumulando en su interior por un tiempo largo. «Quédate con Tuvai por ahora. Ya no tienes a dónde ir». Las palabras de Bahung hicieron que la habitación quedara en silencio por un largo rato. Tuvai apretó con fuerza la mano de Alan bajo la mesa. Su mirada estaba llena de preocupación, pero también de esperanza. Bahung continuó, su voz suave, pero llena de sinceridad. «Sé que has sufrido mucho. Yo también he cometido errores. He sido demasiado impaciente y te dejé ir con tristeza. Esa fue mi culpa». Hizo una pausa, miró a Tuvai, luego volvió a mirar a Alan como si quisiera decir algo más. «A partir de ahora, Tuvai y yo te vamos a ayudar.
Esta casa será tuya también. Alan se quedó paralizado. La sensación de ahogo llenó su corazón. Su garganta se sentía apretada. Sus manos temblaban mientras sostenía su tazón de arroz sin saber qué decir. Nunca había escuchado esas palabras de un hombre de un adulto como Ba Jung. Su mirada se bajó, deseaba decir muchas cosas, pero todo se quedaba atrapado en su interior. No sé qué decir, susurró con la voz cargada de emoción. Solo quiero tener la oportunidad de quedarme cuidar a Tu Vi y al bebé. No pido nada más. Tu Vi lo miró y de repente las lágrimas cayeron. No pudo evitarlo. Esas lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad. Felicidad porque finalmente esta familia se había reunido. Ella dijo con voz temblorosa pero llena de confianza: «Con que estés aquí, eso es suficiente». Ba Jung asintió, su mirada se suavizó y su voz se volvió más cálida. «Vamos, coman, el arroz se va a enfriar». Esas palabras sencillas hicieron que la habitación se calentara de manera inusual. Afuera la noche ya había caído, pero dentro de esa pequeña casa, la luz amarilla iluminaba la mesa con la comida sencilla, revelando los rostros de aquellos que habían pasado por muchas tormentas y finalmente habían encontrado su puerto seguro, un lugar donde el amor y la unidad superan todas las dificultades. La noche cayó lentamente, suave como un toque delicado. La pequeña casa, tras un día lleno de emociones, comenzó a sumirse en el silencio. En el jardín, los insectos cantaban y el viento movía las hojas, trayendo consigo el familiar aroma a tierra mojada. La luz amarilla de la lámpara brillaba tenuemente sobre la pared de madera, suficiente para iluminar la calma que Alan pensó que había perdido para siempre. Alan estaba acostado en la vieja cama de madera, el colchón delgado pero limpio. Subió la manta hasta el pecho y en silencio escuchó el latido de la casa. Todo estaba tan tranquilo y esa tranquilidad hacía que su corazón se sintiera más liviano. En las noches anteriores había tenido que encogerse bajo un techo frío y vacío, durmiendo con ansiedad, hambre y frío. Cualquier pequeño ruido lo despertaba de inmediato. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía acostarse sin temer a nada. Alan se dio vuelta y su mirada se detuvo en la pequeña ventana. La luz de la luna pasaba a través de las rendijas de la madera, iluminando suavemente el suelo. En su mente apareció la imagen de Tu Vi, su sonrisa cálida, mientras cocinaba, su mirada preocupada, pero llena de confianza al despedirlo en la puerta. Luego la imagen de Ba Jung, asintiendo en silencio sin decir mucho, pero lo suficiente para que Alan entendiera, lo había aceptado. Un largo suspiro salió de sus labios como si dejara atrás todos esos días de vagabundeo. Los párpados de Alan se cerraron. El sueño llegó lentamente, profundo y completo, sin sueños, sin miedo. Un sueño tranquilo, un lujo que había perdido hace mucho. En la habitación de al lado, Tu Vi yacía de lado con una mano sobre su vientre. Sonrió suavemente al escuchar el sonido rítmico de la respiración de Alan desde su habitación. Ese sonido le traía paz. Susurró como si hablara con el bebé en su vientre. «Tu papá está aquí ahora». Fuera, Ba Jung permaneció despierto un buen rato. Se sentó en una silla mirando al cielo nocturno y de repente su corazón se sintió más ligero. Sabía que su decisión de esa noche había sido la correcta. A la mañana siguiente el día comenzó con una luz clara. El sol de la mañana iluminó el patio y el rocío aún descansaba sobre cada brizna de hierba. El canto del gallo despertó a Alan de su sueño profundo. Abrió los ojos sorprendido por un momento, luego se dio cuenta de que estaba en casa. Alan se sentó y respiró profundamente. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones con el leve aroma del humo de la cocina flotando en el aire. Salió al patio
y vio que Ba Hung ya había preparado sus herramientas con sus manos ásperas, atando una cuerda vieja con rapidez. ¿Dormiste bien?, preguntó Ba Hung sin volverse a mirarlo. Sí, muy bien, señor. Alan sonrió. Una sonrisa rara, ligera, libre. Tubi salió de la cocina con 2 tazas de agua caliente en las manos. Le entregó una a Alan, su mirada preocupada. Hoy no te exijas demasiado. Cuídate. Alan tomó la taza. Su mano tembló ligeramente por la emoción. Lo sé. Volveré pronto. Ba Hung se puso su abrigo y se volvió hacia Alan. Hoy ven conmigo. El trabajo no será fácil, pero con esfuerzo lo lograrás. Si quieres quedarte aquí, tienes que empezar por trabajar. Alan asintió con firmeza. Sí, no tengo miedo al trabajo. Los 2 hombres salieron por la puerta. El camino del pueblo estaba vacío por la mañana. Los bambúes a ambos lados susurraban con el viento. Ba Hung caminaba adelante, su espalda encorvada por los años. Alan caminaba detrás, un paso más lento, con una sensación a la vez familiar y sagrada, la sensación de un hijo que sigue el camino para rehacer su vida. Después de un rato, Ba Hung se detuvo y habló lentamente. Alan, no te pido que seas rico, solo quiero que vivas con dignidad, que pienses en tu Vi y en el bebé. Alan se detuvo, su voz firme y tranquila. Te lo prometo. Mientras tenga fuerzas, no dejaré que ella ni el bebé sufran solos. Ba Hung asintió. No dijo más, pero ese gesto llevaba la confianza que rara vez le daba a alguien. El sol ya había subido. Las 2 figuras se unieron a la luz de la mañana, caminando hacia el trabajo, hacia los días difíciles pero honrados. Detrás de ellos, la pequeña casa seguía tranquila. Tubi estaba en el porche, observándolos por un largo rato, con la mano sobre su vientre, llena de esperanza. Una noche tranquila había pasado, y un nuevo día, un día donde Alan ya no estaría solo, acababa de comenzar. Không gian yên tĩnh khiến cho Tử Vi cảm thấy cô đơn đến lạ, thân là một con gái một mình giữa nơi xa lạ. Tử Vi phải đối mặt với những thử thách mà chẳng ai có thể giúp đỡ. Tử Vi ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Tại sao Tử Vi lại phải chịu đựng những điều này? Tại sao tôi lại đi một mình như thế này? Cơn đói mệt mỏi khiến tôi chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều. Tử Vi bắt đầu nhấm nháp ngô, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang theo dõi Tử Vi từ đằng xa. Tử Vi ngẩng đầu lên và trong bóng tối mờ mịt, Tử Vi thấy một bóng người đang dần tiến lại. Cảm giác lo sợ dâng trào. Tử Vi hét lớn, cố gắng bảo vệ bản thân. Ai đó, các người định làm gì? Tôi vội vàng lấy một thân tù còn đang trên dở, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nhưng họ không dừng lại. Hai tên xấu xa đó không hề sợ một thách thức. Cô mau đến đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Vì nó là đồ như thế số của Tử Vi không đáng giá một đồng. Tử Vi hoảng sợ, không thể làm gì được. Một tên xấu đã lợi dụng. Tử Vi không chú ý lao vào ôm lấy cô, bịt chặt miệng lại và không một hơi thở, không thể kêu cứu. Tên xấu đè Tử Vi xuống sức lực không đủ chống cự. Tử Vi cảm thấy như mình đang chìm vào bóng tối, như thể mình không còn tồn tại. Một lúc sau, Tử Vi cảm thấy đau đớn, không thể là một cơn đau cũ. Cơn đau tim cũ lại tái phát. Nghẹn thở, Tử Vi cảm thấy mình không còn